Muy buena gente, hoy nos encontramos aquí dentro del Museo Histórico Nacional ubicado en Plaza de Armas y a pesar de que tuvimos unos pequeños problemas para llegar al lugar, ¡Se nos va el metro, chaval! finalmente estamos aquí. Hoy vamos a hablar sobre el gobierno de Balmaceda, de la Guerra Civil de 1891 el ciclo de Salitre y el régimen parlamentario. En la década de 1880, Chile triunfó en la Guerra del Pacífico e incorporó a sus territorios las provincias de Tarapacá y Antofagasta. En ellas se encontraba el desierto de Atacama, una de cuyas riquezas minerales, el salitre, haría del país el principal productor mundial de ese abono natural. En La Pampa se encontraban yacimientos de enormes extensiones, una elevada ley del mineral y de relativa accesibilidad que le dieron al país un monopolio natural por 4 décadas. El salitre chileno se empezó a usar en el siglo XIX como pólvora para los españoles. A pesar de que la venta y explotación del mineral iba cada vez más en aumento, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes lograron producir salitre sintético, lo que determinó la decadencia del nitrato natural, desatando la crisis del salitre. José Manuel Balmaceda Fernández nació el 19 de julio de 1840, murió el 19 de septiembre de 1891. Es sin duda uno de los personajes más controvertidos de la historia de Chile. Para algunos fue el estadista visionario que representa las transformaciones sociales y económicas del siglo XIX, gestor de cambios necesarios para lograr un mejor desarrollo industrial. Para otros fue un dictador, tirano, que pasó por sobre la institucionalidad y desencadenó la Guerra Civil de 1891. Santa María lo tomó por su sucesor, siendo proclamado candidato a la presidencia el 17 de enero de 1886, apoyado por los partidos nacionales, liberal y una fracción de los radicales. Su posible contendor, José Francisco Vergara, se retiró de la carrera presidencial y Balmaceda fue electo presidente de la República por 324 electores de 330. Fue proclamado por el Congreso como presidente electo. El 18 de septiembre asumen como presidente de la República de Chile, encabezando la coalición liberal con un programa político de gobierno. Pronto se enfrenta con el Congreso, que aspiraba a disminuir el poder presidencial, mientras Balmaceda buscaba incrementarlo. Durante ese periodo, fin del siglo XIX, los altos ingresos del salitre hacían a Chile un país más rico. Balmaceda aprovechó esa circunstancia para llevar a cabo su proyecto más deseoso, como un gran plan de obra pública y una reforma de mejoramiento de la educación pública. Lo que promociona con estos planes buscaba ser un presidente con autoridad y cercano a la masa popular. A pesar de todo esto, estalla la crisis política en 1891. Se desata ante la negativa por parte del Congreso de aprobar la ley del presupuesto de ese año. El 7 de enero de 1891, la escuadra, apoyada por la fuerza congresista, se sublevó, donde la guerra civil empieza. La Guerra Civil de 1891 fue un conflicto armado entre congresistas y balmacedistas. Las causas de la guerra fueron las disputas entre poderes legislativo y ejecutivo. Por ejemplo, el Congreso acusaba a Balmaceda de ser un dictador debido a que su manera de gobernar era autoritaria, y además este rechazó la ley propuesta por Balmaceda, la ley de presupuestos. Todo esto provocó la división de las fuerzas armadas y de los poderes del Estado. Por ejemplo, la Marina apoyaba al Congreso y la Armada apoyaba a Balmaceda. La guerra civil duró 6 meses y fue un foco de atención internacional. Por ejemplo, Gran Bretaña apoyaba a los congresistas y Estados Unidos apoyaba a los balmacedistas. Luego de las batallas de Concón y Placilla, ganan las fuerzas congresistas. Balmaceda acepta su derrota y cede el mando al general Manuel Baquedano el 29 de agosto de 1891. Con todo esto, Balmaceda huye a Argentina y un día después del término de su gobierno se suicida. Luego de la derrota de José Manuel Balmaceda en la Guerra Civil de 1891, se impuso en el país un régimen político parlamentario, sistema que perduró hasta 1925.
El establecimiento del parlamentarismo no significó reformar la Constitución de 1833 para instaurar un gobierno de tipo inglés, sino que, por el contrario, solo bastó interpretarla de manera parlamentaria, limitando y disminuyendo el poder del primer mandatario a niveles figurativos y otorgando facultades ejecutivas a los partidos políticos representados en el Congreso. Se producía una rápida rotativa ministerial. Así, los 7 gobiernos de la época tuvieron en promedio 15 gabinetes, que no duraron más de 4 meses cada uno, debido a las prácticas parlamentarias. El sistema político se caracterizaba por una participación reducida, ya que solo podían sufragar los varones mayores de edad que supieran leer y escribir, cifra que no superaba el 5% total de la población chilena. A su vez, el sistema electoral impuesto desde 1891 por la Ley de Comuna Autónoma permitía métodos cuestionables. Los alcaldes y regidores, al dejar de ser controlados por el Ejecutivo y pasar a depender de los partidos políticos que ganaban las elecciones, tenían la facultad de intervenir en los padrones electorales, lo que fomentó el cohecho y el fraude. Fácilmente, un sillón parlamentario podía costar varios millones de pesos a los candidatos. Por lo mismo, los miembros del Congreso Nacional constituían una oligarquía homogénea, y más que tomar decisiones en el Parlamento o la moneda, lo hacían en los centros sociales de la época, como el Club Hípico, Club de la Unión, logias masónicas o círculos ligados a la Iglesia Católica. En ese escenario, no era de extrañar que abundaran las relaciones de parentesco en el mundo político. A partir de la celebración del centenario, en 1910, surgió una fuerza dentro de la opinión pública, la crítica al sistema político parlamentario, por su inmovilismo y falta de acción ante la denominada cuestión social. La sociedad chilena estaba cambiando y se mostraba desconforme. Este malestar se materializó el 4 de septiembre de 1924, cuando un movimiento militar tomó el poder y obligó al Congreso a aprobar, sin mayor debate, las leyes de las reformas sociales que estaban pendientes desde hacía años en el Parlamento. Unos meses después, en marzo de 1925, el presidente Arturo Alessandri Palma resumió el poder y dio término al régimen parlamentario, a través de la promulgación de una nueva constitución en la que se restablecía el sistema de gobierno presidencial.